Bueno, pues si empezamos bueno, continuamos en el libro, en el tema 7, y empezamos con la ITC 30, ¿vale? Que eso empieza en la página 210, el punto 7.2. ¿Vale? Tenéis, entonces, es la otra cosa que os quería decir. Esto, como es bastante rollo, lo de el tema 7 ¿cómo lo enfocaría yo? Estamos, digamos que, revisando juntos el reglamento. Hay mucho más ITCs de las que aparecen aquí. Estas son, bueno, pues más significativas, seguro que nos dejamos algo importante también. Pero lo que hacemos es, pues como todo con el reglamento, aprender a interpretarlo y a aprender a leer lo que viene, y para eso está ahí escrito, luego nosotros lo tenemos de consulta, ¿vale? Entonces quiero decir que este tema, como estamos aquí buscando cómo se clasifica un local, en función de cómo se clasifica, qué material vamos a usar, etcétera, pues que es bastante árido, pero bueno, lo que hacemos es un repaso juntos y ya está. Por lo que habíamos visto hasta ahora, a ver, a lo largo del curso hemos ido viendo, bueno, material general, cómo se clasifica el material eléctrico y cómo lo metemos en las instalaciones. Hemos empezado por instalaciones de viviendas, que es lo más afín que tenemos todos, y ahí hemos estado también viendo cómo se clasificaba, cómo se replanteaba las normas, etcétera, instalaciones de enlace, y ahora, claro, ya salimos de viviendas a locales, y aquí en locales ya tenemos mucha variedad. Entonces, lo primero, no comernos el tarro con todas las posibilidades que nos surgen aquí en los distintos locales y en las distintas instalaciones que tengamos. Lo que decimos, nosotros ahora ya abrimos los ojos y vamos a mirar si eso puede ser un local húmedo, mojado, con riesgo de corrosión, que hay baterías, que van a trabajar, que es, qué sé yo, una cámara frigorífica, o que es el congelador de Canfrisa y están trabajando a muy baja temperatura. Bueno, ya abrimos nuestros sensores y empezamos a mirar en qué clasificación podríamos estar. Sabemos que eso está recogido en el reglamento y lo buscamos. Y luego, con algunas de las que estamos mirando, es porque podemos trabajar, digamos que podemos nosotros definir el material y trabajar nosotros solos, entre comillas, directamente. Hay instalaciones que son más complejas. Ayer, cuando veíamos el tema de locales de pública concurrencia y algunos alumbrados y algunos suministros de servicio, de socorro, etcétera, a ver, la situación normalmente, según se va complicando, ya no estamos solos. Ahí aparece un proyecto eléctrico, aparece otra figura que es un ingeniero que va a definir el material. Entonces ya no estaríamos solos, ¿vale? Quiero decir que todo esto que estamos viendo, todas estas ITCs, para ponerlo en contexto, si queréis iros a la página en el reglamento, a la página 88. 88. Bueno, pues ahí tenemos una tabla que son las instalaciones que necesitan proyecto. ¿Vale? Las que no necesitan proyectos son las que vamos a hacer nosotros con una memoria técnica de diseño, y vamos a ser nosotros los responsables de definirlo, de que esté bien hecho y de que pase algo mal. Y dependiendo de lo que nos digan esa clasificación, va a haber instalaciones que, además de una memoria técnica de diseño, porque también van a llevar lo nuestro, van a requerir un proyecto. Un proyecto que tiene que ir firmado por un ingeniero técnico. Bueno, ahora ya no hay de eso. Solo los antiguos. Que tiene que ir formado por ingeniero competente, y entonces ahí ya hay otra persona que tiene que seguir seleccionando en las ITCs cosas más específicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que os hagáis idea, pues empezamos por arriba. Industrias en general, hasta 20 kilovatios. Locales, lo que nos va a tocar hoy, ¿no? La segunda fila, correspondientes a locales húmedos, polvorientos o con riesgo de corrosión. Potencia hasta 10 kilovatios. A partir de 10 kilovatios, pues ya va a requerir proyecto. Por ejemplo, a nosotros, ¿qué nos puede tocar? Pues una lavandería pequeñita,
que sea de menos de 10 kilovatios, que va a ser un local húmedo, pero que no va a ser mucha potencia. Siguiente, pues locales mojados, generadores, convertidores, aparatos para caldeo, tal, más de 10 kilovatios. Bueno, si seguimos ahí mirando, van a estar condicionados a partir de potencia y luego vamos a fijarnos, para que os hagáis idea, en los que llevan proyecto, cualquiera que sea la potencia contratada, la potencia del suministro. Las primeras son, bueno, el G y el H, los de garajes que requieren ventilación forzada y los de garajes que tienen ventilación natural de más de 10 plazas, más de 5 plazas de estacionamiento, que esas, bueno, las hacen un asimilable a la ITC 29, o sea, los garajes. La 28, los locales de pública concurrencia, que hablábamos ayer, todos sin límite van a llevar proyecto. De ahí lo que hablábamos de los 40 metros cuadrados, de las 50 personas, que en los locales pequeños, en los comercios pequeños, pues eso, se hacían, ahí ese límite era muy importante para conseguir, entre comillas, escaparse del proyecto y quedarse en memoria. Luego, bueno, pues líneas de baja tensión, elevación y transporte, tensiones especiales, rótulos luminosos que se consideran instalaciones de baja tensión según la ITC 44, redes aéreas y subterráneas de distribución, todo eso lleva proyecto. ¿Cuál más? Locales con riesgo de incendio y explosión, lleva proyecto. Quiere decir que las cosas, los quirófanos y las salas de intervención. Y todas las instalaciones de recarga previstas en un modo concreto, cuando veamos la semana que viene las instalaciones de recarga, pues un determinado modo de carga de vehículos también llevan todas proyectos. Bueno, en fin, que ahí hay un margen, ¿vale? Que cuando a veces vemos en el reglamento parte de las cosas que estamos viendo ahora, se nos puede hacer un poco cuesta arriba. Parte de esas nosotros, bueno, las tenemos que conocer, pero nosotros no vamos a definir toda la instalación ahí, sino que esa instalación, por la complejidad, va a llevar proyecto eléctrico, ¿vale? Eva, una pregunta. Sí. En la A y la B que has dicho, hasta la industria correspondiente a esa industria general, hasta 20 kilovatios, Sí. No es al revés, no es a partir de 20 kilovatios, P mayor de 20. Eso es. Sí, lo he expresado mal. Eso Vale, sería. vale. ¿Dónde lleva proyecto para P más de 20 kilovatios? Es a partir. Y lo he expresado al revés, sí. Vale. Sí. Ahí está bien la tabla, ¿vale? Ahí está lo que está escrito. Pero bueno, ahí la lógica. Sí, además es que estoy viendo que son todos, a partir. A partir, claro. Hombre, sería un poco absurdo que fuera al revés, pero sí. Bueno, pues entonces, hoy nos metemos con lo que decíamos, con las parte de estas instalaciones especiales, que vamos a explicarlas y a pasar un poquito por encima, digamos, de ellos, ¿no? Entonces, en la ITC 30, esto es el índice que tiene al principio el reglamento. ¿Qué tipos de locales de características especiales va a tratar? Pues los locales que se consideran húmedos, locales mojados, que ahora veremos cuál es la diferencia y cuáles son, locales con riesgo de corrosión, pues porque tienen químicos, o bueno, estaba pensando, y lo digo en alto, hablo en alto, no sé si las cuadras, la ganadería está incluida ahí, porque tiene riesgo de corrosión, por los purines y por eso sí que suelen... Claro. No lo sé, ahora no lo sé, creo, algo he hecho alguna vez y ahora no estoy segura. Yo es que la memoria la uso lo justo. Polvorientos sin riesgo de incendio y explosión. Si hace un minuto, cuando hemos visto la tabla, había una línea específica para los locales con riesgo de incendio y explosión. ¿Vale? Entonces, hay otros locales con polvo, pero sin tener esa categoría de que tengan riesgo de incendio y explosión, que eso ya es otro nivel. Normalmente lo que hacemos es intentar evitar que se clasifique dentro de eso, o sea, intentar poner todas las medidas para que no sea un sitio de riesgo con riesgo de incendio y explosión, porque pues la instalación eléctrica se complica bastante. Luego, instalaciones a temperatura elevada, instalaciones a muy baja temperatura, donde existan baterías de acumuladores y locales afectos a servicio eléctrico,
y locales de características especiales que nos deja ahí un poco en general. Vamos a ir viéndolos. Entonces, esto de aquí es del libro. ¿Vale? Bueno, evidente, la tabla que la reconocéis. Esto sería cómo clasificamos locales. De arriba abajo va como la clasificación, que es un local húmedo, es un local donde en el techo, paredes o suelo pueden aparecer manchas salinas, manchas de moho, de forma momentánea o permanente. Es la manera de definir si es un local húmedo o no. Y locales mojados son aquellos en los que están impregnados de humedad, lodo, gotas gruesas de agua por condensación o que están cubiertos de vaho durante largos periodos de tiempo. Entonces, bueno, yo creo que ahí ya está suficientemente delimitado la diferencia entre local húmedo y local mojado. Entonces, para esas dos clasificaciones nos dan cómo tendrán que ser las canalizaciones y entonces si os fijáis y tenemos a continuación, bueno, yo voy a dejar esta tabla aquí, lo que podéis si queréis es iros vosotros al final del reglamento donde están estas otras. A ver si. Al final del reglamento tenéis lo del código IP y ICA. Entonces, el código IP y ICA, que es el código que son los códigos para clasificar el material en función de la estanquidad. En función de la estanquidad a los sólidos sería la primera cifra y la segunda cifra es a los líquidos. Entonces, ahí ya sabéis, hay un código IP44, IP36, IP55, códigos que vamos encontrando siempre en el material eléctrico. Y lo que nos dice la primera cifra es la resistencia que opone a la penetración de sólidos. Entonces el IP44, por ejemplo, que es habitual, pues la primera es protección contra cuerpos sólidos de más de 1 milímetro, alambres, cables, por ejemplo. Y el 4 en líquidos sería protección para las proyecciones de agua en todas las direcciones. Por ejemplo, el 3, que está justo encima para el agua, para tomar una referencia, sería protección contra el agua de lluvia hasta 60 grados de la vertical. O sea, que eso sería, ya nos da ahí la referencia de la lluvia. Por ejemplo, mirando la tabla de líquidos, la primera pues nos habla de protección contra las caídas verticales de gotas de agua. No se refiere a la lluvia, sino a la condensación, ¿no? Bueno, pues esto sería, dices, la 1 sería la condensación, la 6 sería la asimilable al agua, la 4, proyección de agua en todas las direcciones, o sea que te puede decir en todas las direcciones, es un poco más inespecífico, bueno, al menos para mí de explicar. Y el 5, sin embargo, sí que es la protección contra chorros de agua en todas las direcciones. Esto sí que sería, chorros de agua sería un chorro a presión, ¿no? Como una manguera, por ejemplo. Entonces, bueno, pues con estos dos códigos es con lo que se clasifica la estanquidad del material, que es lo que nos van a pedir ahora en los locales húmedos o mojados. Y luego está aquí debajo la tabla de los ICA, que es la resistencia a los golpes. ¿Vale? Entonces, el coeficiente que te va dando, hay una tabla aquí con la equivalencia en energía en julios, y como no estamos acostumbrados a saber lo que es un julio, pues nos da aquí también, no, claro, los kilos y la altura desde los kilos de una pieza y la altura desde la que se tiraría para que nos hagamos idea del golpe, ¿no? Entonces, pues una que sea más o menos, bueno, medio kilo desde 40 centímetros. El IK07 sería como tirar medio kilo desde 40 centímetros. Bueno, y ahí tenemos todos. Vale, pues con esa referencia nos volvemos vosotros podéis tener la mano, nos volvemos a lo de locales húmedos y locales mojados y entonces nos habla de cómo tienen que ser las canalizaciones en locales húmedos, que nos habla de la segunda cifra, que es la de la humedad, y veis que nos pide un IPX1, como es humedad y no agua, no hay
agua no hay ni proyección de agua ni lluvia ya. Entonces se queda en el líquido en la cifra primera, en el 1, que resista la condensación, que se supone que no había condensación. Cuando hay condensación ya pasaba a clasificarse como mojado. Y en las canalizaciones de los locales mojados, pues nos pide que un grado de protección IPX, porque los sólidos no nos interesan tanto, el problema es el agua, 4 de segundo. O sea que en el 4 tiene que resistir proyecciones de agua en todas las direcciones. Bueno. Luego, lo mismo lo mismo no. Respecto a los cables, pues nos pide, nos marca el nivel de aislamiento y dependiendo de cómo vayan empotrados en superficie, en conexiones, etcétera, pues nos dice, por ejemplo, que si van en superficie el grado de resistencia a la corrosión tiene que ser un grado 3 y si están mojados tiene que ser un grado de resistencia a la corrosión 4. ¿Vale? Luego, la paramenta, esta sería la primera línea, la definición, la segunda, las canalizaciones, la tercera, los cables, la cuarta, la paramenta, que se puede utilizar ahí, los aparatos que podemos conectar en un local húmedo o mojado. Entonces, la paramenta que se puede utilizar ahí va a tener la misma clasificación que las canalizaciones. Deberá presentar un grado de protección correspondiente a la caída vertical de gotas de agua, que se supone que no las hay, o sea que tiene con que cumpla la primera cifra, nos sirve. Y en locales mojados tiene que cumplir la cifra número 4, ¿no? Que resiste a proyecciones de chorros a presión. Y aquí, que no está especificado en el libro, pero en el reglamento sí, y en el reglamento y es importante, aparece con una señal de prohibido y es importante, por eso he sacado esta flechita y he puesto este cuadro. Solo se pueden emplear aparatos móviles o portátiles si se utiliza un sistema de separación de circuitos, es decir, que tengan un transformador de separación para que no sea físicamente el mismo circuito en caso de que haya un contacto directo, que se interrumpa el circuito, o que se emplee muy baja tensión de seguridad. Y esto de muy baja tensión de seguridad es que se ponga un transformador y funcione a 50 voltios. En corriente alterna, en corriente continua sería más. ¿Vale? Esto es muy baja tensión de seguridad, es muy importante. Yo tenía una práctica para hacer con ello, pero en el libro y tiene una... Ay, ahora no voy con ella, esto esta mañana. Un momento. Vale, la ITC 36. Bueno, hay una ITC que se dedica a ello, pero simplemente lo que os tenéis que quedar con la cosa es que muy baja tensión de seguridad son 50 voltios en corriente alterna y 75 voltios en corriente continua. Luego, sobre eso hay distintas variaciones, pero nos vamos a quedar con esa referencia. Y lo que hacemos, claro, si no estamos trabajando a 230, claro, todos sabemos que la electricidad es que el agua es más conductora, entonces si estamos tocando superficies mojadas, pues puede haber los riesgos de derivaciones se multiplican. Entonces, si tenemos un nivel de tensión mayor o tenemos los circuitos separados, pues tenemos esa seguridad. Bueno, y la última fila es sobre los receptores de alumbrado, y lo mismo. Nos habla del IPX, la segunda cifra 1, y en el caso de mojados, la segunda cifra 4. ¿Vale? Y no serán de clase 0, ahora vamos a otra tabla donde estén las clases de aislamiento. Y los aparatos de alumbrado portátiles serán de la clase 2, en los locales húmedos. ¿Vale? En los locales secos ya hemos hablado de que aparatos móviles no se pueden utilizar salvo que tengan separación de circuitos o muy baja tensión de seguridad. Pero la clase de aislamiento lo hemos dicho en clase, pero no sé si os acordaréis. Estas son las clases de aislamiento. Faltaría la 0 porque ya no está permitida en España. En otros países sí, pero
bueno, en los países que nos rodean no está permitido la clase de seguridad 0. Entonces, tenemos el aislamiento básico, que sería un conector con protector de puesta a tierra y hay que ponerlo a tierra. Luego el doble aislamiento, que sería la clase 2. Y la clase 3, que es la de tensión de la alimentación con muy baja tensión de seguridad. ¿Vale? Esa sería la clase 3. Y para que os hagáis idea de a lo mejor ya lo habéis mirado, pero por si acaso, pues he pegado aquí abajo la hoja de características de una moladora, una Rotaflex. De la clase de protección que tiene, casi todas las herramientas portátiles homologadas modernas que se venden ahora tienen dos cuadraditos la clase de aislamiento 3. ¿Vale? Bueno, o sea, eso es lo que nos pide para locales húmedos y mojados. Vale, ya sabemos una clasificación más de locales. ¿Dónde está la tabla esa de clase de aislamiento? En la presentación. Esa no está... Bueno, vale. Es posible, pero yo no la he sacado del reglamento. No la tengo localizada ahí. Si está, no lo recuerdo dónde está el reglamento. Bueno, pues también tenemos eso, También tenemos una clasificación para los locales en función de la temperatura. Locales a alta temperatura o, estoy volviendo aquí al índice, locales húmedos o mojados. Bueno, perdón, voy a ir en orden. Entonces, bueno, estoy yendo en orden del libro. Que ganas de liarnos tiene. Sigo el orden del libro, temperatura. Y entonces, en función de la temperatura del local, que se define como con temperatura elevada, pues temperatura del aire que sobrepasa frecuentemente los 40 grados centígrados y permanentemente los 35. Pues zonas donde puede haber hornos, fundición o algo así, por ejemplo, ¿no? Baja temperatura, aquellos donde pueden presentarse y mantenerse temperaturas inferiores a menos 20. Pues eso. Como hemos visto cuando hemos hecho cálculos, las instalaciones eléctricas, cuando una instalación eléctrica está funcionando se calienta, luego la temperatura influye a las instalaciones, tendremos que tenerlo en cuenta en el material. Y eso es lo que nos dice, ¿no? Que los cables aislados con materias plásticas y elastómeras pueden soportar una temperatura ambiente de 50 grados, aplicando un factor de reducción en los valores de intensidad máxima visible. Y para temperaturas superiores se utilizarán cableados con aislantes que presenten mayor estabilidad térmica y se permite la fijación de los conductores desnudos sobre soportes aislantes que soportarán también las temperaturas de utilización. Vale, y en baja temperatura lo mismo. En baja temperatura hay un poco menos problema de funcionamiento, se complica más a alta temperatura, pero bueno. Los aparatos en general, los aparatos deberán soportar las condiciones ambientales, además de la temperatura a plena carga, no deberá sobrepasar el máximo especificado por el aparato. Pues tendremos que fijarnos en las especificaciones, no vaya a ser que a plena carga el aparato pues sobrepase esa temperatura. Bueno, eso es lo que que es un poco de lógica, pero así nos lleva a pensar en cada uno. Bueno, los de baja temperatura también presentarán problemas por humedad, ¿no? Los de baja. Claro. Sí, los de baja, claro, los de baja presentarán más problemas si no hay humedad, no. Condensaciones o congelaciones. Claro, a eso es a lo que voy. Claro. Sí, lo que no sé es, claro, es que sea baja temperatura no quiere decir que tenga un nivel de humedad elevado. De hecho, eso es. Toda la humedad ambiente estará congelada. A menos bueno, 20. pero si no hay humedad, no. Claro, te quiero decir que tú imagínate las instalaciones frigoríficas en general, todos estos, pues los de, no me sale ahora, los de Cartes y pues si tienes mucha humedad tienes un problema no solo con la instalación eléctrica, sino en general. Si se te están congelando y se te está creando hielo por todas partes. Tienen que ser no frost, ¿no? Claro, yo creo, no lo sé porque no he trabajado dentro, si os preguntaré a alguno,
yo creo que no, que tienen algún sistema para bajar la humedad, porque si no, les genera problemas de funcionamiento a ellos. Supongo que si tienes humedad ya pasaría a ser parte de las otras instalaciones también. Combinada. Locales húmedos. Entiendo que hay algún tipo de deshumidificador o algo que anule o trate de compensar esa posible humedad ambiente, o tú entras en cualquier cámara frigorífica de estas un poco grandes y hostias, es que hasta el vaho, todo. O sea, es que yo creo que eso se queda todo en las paredes. Claro, digo, ahora no voy a distraerme y va a pegar una voz por aquí y va a preguntar, oye, ¿en Froxar tienen? Ya me han salido los decantes. Por eso, porque después eso, mi marido entra a veces en Froxar y siempre me ha contado cosas y dice, pues claro, es que tienen que tener algo, imagínate si no, que vas a coger el machete y está congelado, coges la transpalé y está congelada, coges, o sea, tú tienes que mantener, tienen sus cortinas, tienen sus pasillos de independencia para que es que a esa temperatura se congela todo. Claro. Igual, lo voy a preguntar y el próximo día ya lo decimos, pero vamos, se da por hecho que hablamos solo de temperatura, que ellos ya de por sí resuelven el tema de la humedad porque es otro tema aparte. Bueno, pues entonces, temas de temperatura y entonces lo siguiente que nos aparece en el libro, locales con riesgo de corrosión. Ahí lo que nos dice es que son asimilables. A ver, locales con riesgo de corrosión son locales en los que existen vapores que dañan los materiales eléctricos. Entonces está, por un lado, el riesgo de corrosión, pero también si son gases o vapores, pues existe la posibilidad de condensación. Entonces, lo que nos dice aquí es que tienen que cumplir las prescripciones de los locales mojados, ¿vale? Aparte de tener en cuenta cuál es el contaminante concreto, cuáles son los vapores que existen, para asegurarnos de que no haya problema con la acción corrosiva, pero que tienen que cumplir las condiciones de los locales mojados. Y no se nos quita otro. Y lo siguiente que nos dice, locales polvorientos, en el libro está mal, ¿vale? Sin riesgo de incendio y explosión. Tiene que poner pone con. Sin riesgo de incendio y explosión, porque lo que os decía, con riesgo de incendio y explosión ya es otro jardín. Entonces, ahí simplemente son locales en los que los circuitos eléctricos están expuestos al contacto con polvo en cantidad suficiente que puede producir su deterioro, y entonces ahí no tenemos problema de la protección del índice IP, ya no tenemos problema con la segunda cifra, que era la segunda cifra, que era la del líquido, sino con la primera, que era la de los sólidos. Y entonces nos dice que las canalizaciones y equipos a paramenta tendrán un grado de protección IP5, de primera cifra, X. Y 5 me parece que era menos que alambres. Aquí el 5 no deja pasar el polvo, ¿vale? Pues eso, perfectamente. Protección contra la penetración de polvo. No es totalmente estanco, pero es protección contra la penetración de polvo. Bueno. Otro tipo de local que nos podemos encontrar son locales con baterías de acumuladores. Estos aquí tenemos dos riesgos distintos. O sea, nos aparecen dos riesgos diferentes, un poco igual que con el riesgo de corrosión. Nos aparecen los gases y vapores expulsados por el electrolito y el riesgo debido a las tensiones de funcionamiento. Aquí tenemos, estos son baterías, estos son normalmente bancadas de baterías pues de 2 voltios o de 1,6 voltios, o dependiendo de qué tipo de baterías sean. Os pongo estas fotos por si no estáis familiarizados con ello, para que lo visualicéis un poco, ¿no? Entonces tenemos aquí dos problemas. Uno, que eso al cargarse y descargarse, sobre todo al cargarse, es cuando va a emitir vapores.
y que estos aparatos no son inertes, tienen tensión. Entonces, aunque sean vasos de 2 voltios, por ejemplo, al final tienes pues esta bancada que tiene, no los he contado, como 40, pues igual al final tienes 100 voltios en continua. Depende de la conexión de todo ello. 100 voltios o... Entonces, bueno, pues hay que mantener distancias, condiciones adecuadas para las instalaciones eléctricas, distancias por el propio manejo de que los bornes están con tensión, aunque suelen ponérseles unas tapitas para que haya menos riesgo. O sea, normalmente los latiguillos estos que veis por aquí, pues esto es latiguillo aislado, lógicamente, y luego se les ponen unas tapas de plástico aislantes a los tapones. Pero bueno, eso que se pueden caer, que se caen, que se pierden, esas cosas. Y luego los propios gases del electrolito. Entonces, primero, que estos locales tienen que cumplir las prescripciones indicadas para los locales con riesgo de corrosión. Y los locales con riesgo de corrosión tenían que cumplir las prescripciones de los locales mojados. ¿Vale? O sea que esto a los efectos es un local mojado para nosotros. Y luego, debido a los riesgos derivados de los gases de la carga de las baterías, pues vamos a tener, el equipo eléctrico tendrá que estar protegido a esos gases o vapores, tendrá que tener ventilación adecuada, natural o forzada, para que haya una renovación de aire y no se acumulen gases que puedan ser peligrosos. Si os fijáis, por eso esta foto me ha gustado, porque si os fijáis tiene aquí la ventilación forzada. Normalmente pues tienen una rejilla, depende de la bancada, pues tienen 2 rejillas enfrentadas que garanticen de una superficie suficiente para que garanticen el movimiento de aire, pero a partir de un volumen, pues tenemos que ponerle una ventilación forzada. Y las luminarias tienen que soportar el ambiente corrosivo y evitar la penetración de gases y vapores en su interior. Bueno, las luminarias tendrían que ser estancas como para locales mojados. Y luego, para controlar el riesgo eléctrico, pues nos dice que los acumuladores no se aseguren por sí mismos de forma permanente un aislamiento suficiente, deberán poseer uno suplementario. Este aislamiento no deberá ser afectado por la humedad. Bueno, pues un poco, digo lo que os decía. Normalmente una batería de estas, cuando las compras traen sus cubrebornes, pero si no, hay varias soluciones, pero hay como una especie de cañas de plástico que se pueden poner encima de todas ellas, según se van perdiendo los bornes, como si fuese una canaleta pero invertida, y se pone encima de los bornes. Si la tensión en corriente continua, claro, esto es corriente continua, no es corriente alterna. Si os acordáis cuando hemos hablado de riesgos eléctricos, la corriente continua mata más o quema más que la corriente alterna. Entonces, si la tensión de corriente continua es superior a 75 voltios en relación a tierra, pues, y existen partes desnudas bajo tensión que puedan tocarse inadvertidamente, pues los pasillos de servicio han de ser eléctricamente aislantes. Si existe la posibilidad de que toquemos partes en tensión, tendríamos que poner pasillos aislantes. O sea, pues aquí poner unas pasarelas o unas piezas de plástico para que nosotros no estuviésemos como si estuviésemos encima de una banqueta o como si estuviésemos con botas aislantes, las llevemos o no, que deberíamos llevarlo, parte de los EPIs, pero bueno. Y luego las partes desnudas bajo tensión que se encuentren a tensiones de 75 voltios en corriente continua deberán ser instaladas de forma que no se puedan tocar de forma simultáneamente o accidentalmente. Pues por ejemplo, entre ellos, si estos son 2 voltios cada vaso, cada elemento de estos, pues entre uno va a haber, esto lo vamos sumando en serie, ¿no? Las baterías estas se van sumando en serie, entonces si tienes 2, si sumas entre el positivo y el negativo de 2 elementos, pues serían 4, 6, 8, por así. La batería del coche, a ver, lo digo, igual algunos estáis familiarizados, pero si no, los que no,
La batería del coche de 12 voltios, si os habéis fijado alguna vez, por arriba tiene como unas rayas, en realidad son 6 vasos de 2 voltios. Y aunque ahora ya vienen selladas, pero las que venían antes con mantenimiento, también tienen sus tapones y lo que tienen, y las puedes medir. Cuando una batería está mal, la puedes medir y puedes saber qué vaso se te puede haber perforado de un golpe sí, normalmente de un golpe se te puede haber perforado un vaso y tú puedes medir entre las placas y puedes ver qué vaso es el que está estropeado. Entonces, esto lo digo por explicar, que no sé si está explicando algo, pero que vamos, que tú tienes aquí 2 voltios, pues vas sumando 2 voltios, 4 voltios, 6 voltios, 8, y entonces donde vas a tener 75 voltios es entre el positivo del principio y el final del otro lado. Entonces, ahí es donde tendrías que mirar si tienes esos 75 voltios o no, y aislarlos de forma que no se puedan tocar de forma accidental. Entonces, esto con latiguillos se va a hacer con unos terminales de arandela normalmente, o en los que le pones, esto viene para atornillar una tuerca de métrica, que le pones un terminal al latiguillo, la atornillas la tuerca de métrica, y luego encima de eso pues va el tapón de plástico cubrebornas. Y si no tienes un tapón de plástico cubrebornas, bueno, pues se busca. Al menos en el principio y en el final se intenta buscar. ¿Vale? Bueno, y luego nos dice otras cosas sobre la iluminación artificial de estas salas. La iluminación artificial será realizada únicamente mediante lámparas de incandescencia o descarga. Los acumuladores deberán estar instalados de tal forma que se pueda realizar fácilmente la sustitución y mantenimiento. Y los pasillos de servicio tendrán una anchura máxima de 0,75, que esto es casi lo más importante. A ver, si os fijáis, bueno, las bancadas normalmente no se ponen directamente en el suelo. Si os fijáis, tienen aquí ya patas y su bancada realizada casi todas así. Si hay más de una fila, para que no te hagas como aquí, que aquí lo que pasa es que tiene un pasillo por un lado, luego estas dos están juntas, hay otro pasillo central y luego hay otro pasillo por la izquierda, ¿no? En la foto de abajo a la izquierda. En las fotos de la derecha tenemos unos escalones para que tú puedas acceder a la de la segunda fila sin tocar la de arriba. Si le das un poco más de margen, aquí si hubieran hecho un poquito más alto, hasta mejor, porque así no estabas tan cerca a la primera. Más o menos esta altura. La de la otra foto, que esta foto, a ver, la he cogido de internet, pero fijaros, da un poco de cosa, no se sabe si están sucias o sulfatadas, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que hay que tener un poco en cuenta si es que estuviésemos en un caso de un local de estos que no son nada habituales. Pueden ser antenas o pueden ser para las cargas de baterías de las carretillas. Yo creo que tampoco se hacen aquí, se hacen en cargadores independientes. O sea, para instalaciones solares, pero instalaciones aisladas tan grandes no es muy habitual. Entonces, pues eso, hay que tener en cuenta pasillos, alturas, facilidad para el mantenimiento y que todo esté aislado, que estos taponcitos de aquí que estén aislados. ¿Vale? ¿Alguna habéis estado en locales de estos de baterías? No. Sí, yo sí. ¿Tenéis alguno en la fábrica? Sí, tenemos un alumbrado de emergencia. Claro. Y luego tenemos los imanes de las grúas, con los equipos de emergencia para si hay caída de tensión, tenemos baterías. Y sí que todos los años la revisamos, la recargamos con el agua destilada, etcétera, todo. Ya. ¿Y sabes qué capacidad o cuántas baterías tenéis o eso? Digo, son muy pequeñas, pero son un montón de ellas. Sí. Claro. Lo que pasa que ahora mismo no te sé decir exactamente cuántas, pero un montón de ellas. Son vasos muy pequeños, pero son muchísimas. Ya. Bueno, porque igual eso, porque, a ver, al final tú vas a dar, será porque tienen que dar más tensión o igual están en varias... No, solo es tensión de seguridad. Están para si tú tienes una pieza imantada y hay un corte de tensión, que no se te caiga la pieza. Ya. Tienen un relé de estos de conmutación, que en caso de que detecta mínima tensión, entran las baterías. Claro. Bueno, pues probablemente sea, si es tensión de seguridad. Bueno, tensión de seguridad estamos hablando de
¿50 voltios o suministro de seguridad? Es suministro de seguridad. Suministro de seguridad, vale, pues. Bueno, que luego las bancadas estas, como son en continua, esto va a un inversor y del inversor estará conectado a los 400 o a la tensión que tenga el imán ese, que no lo sé. Sí. Entonces, pues normalmente cuando tienes una acumulación grande, se suele poner, si es para potencia, pues para una casa, para una cabaña, una caravana, estas cosas se pone a 12, a 24 y ya está. Pero cuando tienes más potencia, se suele subir la tensión y sí, el nivel de tensión, estaba diciendo. Entonces, pues por eso habrá muchos vasos y luego es posible que tengan 2 líneas en paralelo, como para que funcionen por si acaso de reserva. Sí. Es que eso no es una cosa que te pueda fallar, se te va la luz en la cabaña y te aguantas. Son 3 módulos en paralelo con un montón de baterías cada uno. Claro. Porque las baterías, que claro, además, las otras igual van en serie, igual es mucha capacidad la que necesita. Claro, por eso que dices, vas a poner en serie las baterías necesarias para conseguir la tensión que va al inversor. Sí. Eso es. Pero luego pones en paralelo, bueno, pues en paralelo te funcionan en paralelo, como el concepto que tenemos de paralelo. Entonces, digamos que si se te estropea una línea, te funcionan un poco de reserva entre ellas incluso, ¿vale? Te dan más. Pero bueno, eso está bien. No las baterías son bastante peliagudas en el tema de mantenimiento y eso. Sí. Es el punto débil de las instalaciones normalmente. Sí. Bueno, ¿qué más tenemos hoy? A ver. Acumuladores. Hemos visto. Vale. Y locales que afectos a un servicio eléctrico. No recuerdo. No, esos. Vale, porque eso está en el libro. Sí. A ver. 726. A ver, siempre en el reglamento está más ampliado, ¿vale? Pero locales para servicio eléctrico, efectivamente. Bueno, y aquí nos da las normas de los locales de servicio eléctrico, que lógicamente serán locales cerrados, la puerta de acceso que abrirá hacia el exterior, 70 mínimo de ancho y 2 metros de alto, un pasillo de servicio de 1,10, una altura mínima de 1,90 y las partes en tensión, que aunque ciertas partes que no estén en tensión puedan sobresalir hasta dejar el mismo reducido a 0,80. Y la altura libre, si hay piezas no protegidas bajo tensión, la altura libre mínima será de 2,30. Bueno, pues unas medidas mínimas, lo mismo que cuando hablamos de cuartos de contadores centralizados y eso nos da unas medidas mínimas para esos locales, ¿vale? Bueno. ¿Qué más tenemos? A continuación tenemos instalaciones con locales de bañera y ducha. Lo que decíamos, ya lo hemos visto en el tema de viviendas. Alumbrado de emergencia, que lo hemos visto ayer. Instalaciones de puesta a tierra, que también lo hemos visto. Y llegamos a la página del libro 219. Dice instalaciones para receptores, alumbrado y motores, que también lo habíamos visto cuando estuvimos viendo alumbrado y cuando hemos visto previsión de cargas. Bueno, pues hemos visto, a ver, en alumbrado lo que hemos visto, si nos vamos a esa ITC, a la de la ITC 44, lo que nos habla es del coeficiente para el cálculo del alumbrado y luego de temas de distancias para la conexión, pero como lo habíamos visto en alumbrado, pues tampoco os quiero dar la lata con eso. Bueno, página siguiente nos viene un resumen de las instalaciones para alumbrado. A continuación, alumbrado a muy bajas tensiones de seguridad. Los aparatos de iluminación portátiles serán alimentados con una tensión de seguridad no superior a 24 voltios, exceptuando los alimentados. ¿Dónde está? Dime. La 220. 220, sí. Si empezábamos en la 219, pues nos acababa nada más empezar. Entonces pasamos a la página siguiente. La 44. Es larga de cojones, ¿eh? Página y media. Sí. Y además ya la habíamos visto, ala. A tomar. Sí.
Bueno, alumbrado a muy bajas tensiones de seguridad, que era o no más de 24 voltios o con transformación de separación, transformador de separación. Bueno, la ITC 47, no, aquí no está, está señalado al principio, pero no está aquí en el libro. Sería el apartado siguiente, el 762, motores, que se refiere no solo a motores eléctricos, sino también a las herramientas portátiles eléctricas. ¿Vale? Y ahí principalmente nos habla de que para la alimentación, bueno, los motores han de instalarse de forma que sus partes en movimiento no puedan ser causa de accidente. No está de más decirlo. Los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente combustibles, evitando la ignición de las mismas, pero sí. En caso de alimentación de un único motor, el conductor se ha de dimensionar una intensidad un 25% mayor de la intensidad nominal a plena carga. Esto lo habíamos visto en previsión de cargas, ¿no? Y a varios motores, la alimentación a varios motores se dimensiona con el 25% más del motor de mayor potencia. Y en el caso de motores para elevadores, pues como hicimos en los ejercicios que habéis entregado del tema 5, el 30% más de la suma de la potencia de los aparatos elevadores alimentados por la línea. Y luego lo que hemos visto aquí antes de las clases de aislamiento, las herramientas portátiles, esto toca también para los motores de portátiles, utilizadas en obras deberán de ser clase 2 o 3. O sea, 2 que es doble aislamiento, el de los dos cuadraditos, y 3 que sería con transformador de aislamiento o con muy baja tensión de seguridad. Mientras que las herramientas de clase 1 podrían ser utilizadas en canteras u obras de construcción, pero mediante el uso de un transformador de separación. Bueno, por eso, si os fijáis, casi todo lo que se vende de toda la herramienta portátil es clase 2. Directamente no te vas a comer tanto la cabeza. Bueno, era por repasar un poco la ITC esta, pero así grosso modo hace referencia a lo que hemos ido viendo de motores hasta ahora, sobre todo de motores y de aparatos de elevación. Y luego sí que entra, pero esto seguro que lo habéis visto con Marcos, bueno, o algo parecido seguro, en protección de motores, protección para los arranques, etcétera. Entonces, bueno, aparatos de caldeo, la 45. Que está lo mismo. Es que si nos vamos al reglamento, pues lo que nos incluye en esta ITC se refiere a aparatos calefactores, ¿no? A aparatos bien calefactores de locales o bien de líquidos. Y nos los divide en de uso doméstico comercial, tenemos que de potencia más pequeña, o para uso industrial. Bueno, igual no tiene tanto que ver con la potencia. Y ahí nos lo va delimitando, no me salía la palabra. Pues nos define aparato de caldeo como cualquier aparato que produce calor con electricidad y está destinado a elevar la temperatura de un medio o de un fluido. Entonces, eso, de uso doméstico comercial, hay de líquidos, de locales, y luego cocinas, hornos, hornillos y encimeras. De líquidos, en lo que es doméstico nos dice, y ahí es un poco más gráfico en el reglamento, que están prohibidos los aparatos que sean resistencias que se sumergen en el líquido. Esos son los que quedan expresamente prohibidos. ¿Pero como las freidoras dices o como qué? No, pero claro, la freidora, esto es sutil, ¿verdad? Porque un hervidor de agua no deja de ser una cacerola que tiene una resistencia. Claro. Pero no deja de ser lo mismo, pero ya viene el aparato con ello. No es una resistencia independiente que tú coges y la metes en el líquido.
Y un calentador de agua de esos también. Ya, pero ya viene también preparado, homologado y el aparato como tal. No sé, a ver, la diferencia sería, yo lo he visto en algún vídeo de YouTube, pues en otros países que sí que está permitido, pues que tienen, en lugar de tener un hervidor o un calentador o tal, tienen tienen una resistencia que cogen y la sumergen en la cacerola. Sí. Eso es. Nosotros eso no lo tenemos. Y todo eso, claro, es mucho más práctico. Lo puedes meter en el puré, lo puedes meter en el té, en el café, lo que tú quieras. Sí, pero esa resistencia es igual que las resistencias que vienen en los calentadores y en la freidora. Es la misma. Sí. Pero bueno, es lo mismo. Si es que el principio de funcionamiento es el mismo. Solo que aquí viene el aparato específicamente preparado, pues eso, pues para freidora, pues con aceite. Para hervidor de agua, pues ya te viene el recipiente con la resistencia colocada. Eso es. Nosotros en la fábrica las tenemos para los grupos hidráulicos. Vienen como un cartucho, las cuelas por el tapón y ya está. Si es que cuando tú cambias una resistencia de un termoeléctrico, la sacas y la vuelves a meter. Claro. O sea, le quitas la parte de la resistencia o la puedes añadir a un acumulador también. Eso es. Eso es. Pero eso para uso industrial sí está aprobado. Sí está aceptado, pero para uso doméstico lo pone aquí en el reglamento, tenéis ahí una señal de prohibido para eso. No, bueno, la señal de prohibido están echando otra cosa, pero es lo primero que me queda prohibido el empleo para usos domésticos de aparatos provistos de elementos de caldeo desnudos sumergidos en agua, así como aquellos en los que el agua forme parte del circuito eléctrico, que es lo que viene enfrente con el prohibido. Sí, lo de la 311. Sí, eso es. Entonces aquí nos va lo mismo, nos va marcando que sí y que no. Y que para... Que un chaparrón. ¿Para qué? Es aburrido, ¿eh? Que sí, que no, que caiga un chaparrón, digo. Bueno, hemos dicho que lo que no sirve para calentamiento de líquidos. Luego, pues para calentamiento de locales no pueden instalarse en nichos, que tiene que haber una distancia delante, dependiendo de si tiene una apertura delante de los elementos calefactores con rejillas, entonces tiene que haber 50 centímetros como mínimo, y si no tiene apertura tiene 8 centímetros. Bueno, pues esto es como lo de los radiadores. Los radiadores antiguos, los de la abuela, o estos del baño que tenían una rejilla, bueno, tendrían que tener delante una distancia mínima de 50 centímetros, este tipo de cosas. ¿Vale? Cocinas, hornos, hornillos, encimeras tienen que tener un interruptor de corte omnipolar, tomas de corriente u otro dispositivo de igual característica destinados únicamente a esos. Pues, por ejemplo, en las viviendas tenemos un interruptor automático únicamente para la cocina y el horno. Omnipolar. Y ahora entramos eso, aparatos industriales, también nos los clasifica igual para calentamiento de líquidos y para cocción hornos industriales, y para calentamiento de líquidos también tiene los calentadores de agua en los que el agua forma parte del circuito eléctrico, que esos no pueden ser utilizados en uso doméstico, y nos determina nos determina las condiciones de instalación. La alimentación estará controlada por un interruptor automático construido e instalado de acuerdo a las condiciones de corte omnipolar, provisto de dispositivos de protección contra sobrecargas que cada conductor que conecte con un electrodo. Estará colocado de forma que puede ser accionado fácilmente desde el mismo emplazamiento donde se instale, bien directamente o bien por un dispositivo de mando a distancia. Bueno. La cuba metálica se pondrá a tierra y se conectará a la cubierta, armadura metálica y, si existe, en el cable de alimentación. Y el cable de puesta a tierra no será, el conductor de protección no será inferior a la del conductor de mayor sección con un mínimo de 4 milímetros. Bueno, aquí ir leyéndolo sería un poco tedioso, pero es como nos lo va clasificando cada cosa, ¿no? Cada aparato en función de cuál es el que nosotros tenemos que conectar. Y aquí es donde nos incluye también, que al principio en el índice como que no lo detalla muy explícitamente,
pero los aparatos en el apartado 3.3, aparatos para soldadura eléctrica por arco. ¿Vale? Y los aparatos para soldadura eléctrica por arco, que sus masas, las masas de estos aparatos tienen que ir conectadas a tierra, puestas a tierra. ¿Vale? Los bornes de conexión para los aparatos de alimentación de los aparatos manuales de soldar estarán cuidadosamente aislados. Cada aparato llevará incorporado un interruptor de corte omnipolar que interrumpa el circuito de alimentación, así como un dispositivo de protección contra sobrecargas regulado como máximo al 200% de la intensidad nominal de su alimentación, excepto en aquellos casos en que los conductores de este circuito estén protegidos en la instalación por un dispositivo de sobrecargas a la misma intensidad. Bueno, o sea, si ya viene en el aparato, pues no lo ponemos aparte, pero está protegido contra sobrecargas al 200%. Bueno, ya sabemos dónde están estas cosas. Porque el reglamento es apasionante. No, es verdad, ¿eh? Reíros, pero ya me gustaría a mí que otras normativas estuvieran tan bien definidas. Y aún así siempre encuentras dudas y lagunas, ¿eh? Siempre hay cosas que se te escapan y dices, ¿cómo puede ser que no me defina, como lo que decíamos de la cocina, no me define exactamente solo la anchura? Bueno, pues, y aún así tienes aquí todo, caravanas, todo lo que se te pueda ocurrir. Sí, el único follón muchas veces es el irlo siguiendo, que te esté mandando todo el rato de un lado a otro. Hay veces que sería preferible que fuera más gordo y que repitiera información. Ya, sí, y que en lugar de retroalimentarse, en esa instrucción te apareciera todo lo que es relativo a ella, ¿no? Efectivamente, aunque esto significase el repetir información. Sí. ¿Sabes? Porque hay veces que te remite a la ITC no sé cuántos, vas a esa no, pues a ver las 2 o 3 opciones. Sí, te manda igual es 4 veces esta, ¿eh? Porque si lo pusiesen tan claro, se fastidiarían muchos empleos. Iría mucha gente al paro. Yo creo que serían varios tomos. Sí, bueno, pero a ver, yo dentro de lo que cabe estoy razonablemente contenta con todo lo que... con la definición que tiene. ¿No se me ocurre Dime. Que entre eso y apasionante hay mucho. Hombre, lo apasionante puede ser el SOBE que lleva el libro, porque madre mía. Exactamente. Joder. Dices, si tuviera tanta curiosidad... Sí, si tuviéramos tanta curiosidad nos le leeríamos entero, pero bueno, es bueno saber que casi todo está aquí, que cuando tenemos una duda venimos y está casi todo aquí. Sí, que está casi todo, sí, lo malo es dónde encontrarlo. El índice está perfectamente ordenado. Marcado ya. Es que no. Esto es como mis carpetas. O sea. Sí. Yo ya le pongo marcado ya. Los que más seguro así ya lo tengo ya marcado ya. Ya es solo ya, pum. Yo también lo tenía marcado, pero llegaba un momento que había tantas pestañas que dices, joder, es como el libro. Bueno, pues nada, os pondré un cuestionario, lo que os digo. No sé si esta tarde o mañana por la mañana, pero bueno, mirarlo cuando sea. A ver si lo puedo poner para esta noche, un cuestionario sobre esto. Ajá. ¿Vale? Pues, vale. Si lo pones, ¿nos mandas correo o algo? O alguna... Sí, os aviso cuando esté enviado, no vaya a ser que se nos tuerza y lo ponga mañana por la tarde. Vale, todo el tema 7, ¿verdad? Todo el tema 7, sí. Vale. Y probablemente os ponga una actividad pequeñita de eso, de escoger el material para una instalación de tierra. Vale. En plan, hacer una lista del material y ya está. Vale. Muy bien. Pues, oye, pues eso, voy a dejar de grabar. ¿Ahora? Importante. Sí.